Introducción a la historia de México. La historia de México es un tapiz rico tejido con diversas culturas, épocas y eventos que han formado su identidad moderna. Desde civilizaciones antiguas hasta el dominio colonial y desde la independencia hasta los tiempos contemporáneos, el pasado de México es complejo y fascinante. Esta introducción ofrece una breve visión general de los periodos y hitos más importantes de la historia mexicana. La historia de México comienza con sus civilizaciones antiguas, mucho antes de la llegada de los europeos. Los olmecas, a menudo considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron alrededor del 1500 AC en la región de la costa del Golfo. Son famosos por sus enormes esculturas de cabezas y sus contribuciones a las bases culturales y religiosas de civilizaciones posteriores. Después de los olmecas, surgió la civilización maya en el sureste de México, conocida por su avanzado conocimiento en matemáticas, astronomía y su intrincado sistema de escritura. Construyeron grandes ciudades como Chichén Itzá, Tikal y Palenque, dejando un legado de impresionante arquitectura y arte. La civilización de Teotihuacán prosperó alrededor del 200 AC al 750 después de Cristo en las tierras altas centrales, creando una de las ciudades precolombinas más grandes de las Américas. Las monumentales pirámides de la ciudad, especialmente la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, destacan su destreza arquitectónica. Los toltecas le siguieron, y su influencia es evidente en la ciudad de Tula con sus enormes estatuas atlantes. Sin embargo, fueron los aztecas quienes alcanzaron prominencia en el siglo XIV, estableciendo su capital en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. El imperio azteca, con su compleja estructura social y extensas redes comerciales, dominó el centro de México hasta la conquista española. La llegada del explorador español Hernán Cortés en 1519 marcó un giro crucial en la historia de México. Para 1521, Cortés y sus aliados habían conquistado el imperio azteca, lo que llevó a casi 300 años de dominio colonial español. Durante este periodo, conocido como el Virreinato de Nueva España, los españoles impusieron su cultura, religión y gobierno a la población indígena. La era colonial vio la fusión de culturas españolas e indígenas, dando lugar a la identidad mestiza que forma una parte significativa de la población de México hoy en día. Los españoles introdujeron el cristianismo, lo que llevó a la construcción de numerosas iglesias y la difusión del catolicismo. Además, el sistema de encomienda explotó el trabajo indígena para la minería y la agricultura, creando una gran riqueza para la corona española. Las semillas de la independencia se sembraron a principios del siglo XIX, a medida que crecía el descontento con el dominio español entre los criollos, personas de ascendencia española nacidas en América. El movimiento por la independencia se inició con el famoso Grito de Dolores de Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Hidalgo, un sacerdote de la parroquia, llamó a la rebelión contra el dominio español, un grito que resonó entre las clases oprimidas. La Guerra de Independencia fue una lucha prolongada, marcada por varios líderes y fases. Figuras clave incluyeron a José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. La independencia se logró finalmente en 1821, con la firma del Tratado de Córdoba, y México fue declarado una nación soberana. México post-independencia enfrentó numerosos desafíos internos y externos. El país luchó con la inestabilidad política, las dificultades económicas y las pérdidas territoriales. La guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 1848, resultó en la pérdida de una parte significativa del territorio mexicano, incluyendo lo que hoy son California, Arizona, Nuevo México y Texas, bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. A mediados del siglo XIX surgió Benito Juárez, un líder indígena zapoteca que implementó reformas significativas. Las reformas liberales de Juárez buscaban reducir el poder de la Iglesia Católica y el ejército,
promover la educación secular y establecer una sociedad más equitativa. Su mandato fue interrumpido por la intervención francesa, 1861 a 1867, que instaló a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Juárez eventualmente restauró la República tras derrotar a las fuerzas francesas. El final del siglo XIX y principios del XX estuvieron dominados por Porfirio Díaz, cuyo largo mandato, 1876 a 1911, trajo estabilidad y modernización económica, pero también una gran desigualdad social y represión política. El descontento con el régimen de Díaz llevó a la Revolución Mexicana, un conflicto de una década que comenzó en 1910. La revolución estuvo marcada por la aparición de líderes como Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El conflicto abordó diversos problemas sociales, incluyendo la reforma agraria, los derechos laborales y la redistribución de la riqueza. La revolución culminó con la redacción de la Constitución de 1917, que sigue vigente hoy y consagró muchos principios revolucionarios. El periodo posterior a la revolución vio esfuerzos por estabilizar la nación e implementar las reformas prometidas durante la revolución. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, surgió como la fuerza política dominante, gobernando México durante gran parte del siglo XX. Bajo el PRI, México experimentó una significativa industrialización y crecimiento económico, pero también periodos de represión política y corrupción. A finales del siglo XX y principios del XXI, México comenzó a transitar hacia un sistema político más democrático. El dominio del PRI fue desafiado y, en el año 2000, Vicente Fox del Partido Acción Nacional, PAN, fue elegido presidente, marcando el fin de 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI. Hoy en día, México sigue enfrentando complejos desafíos sociales, económicos y políticos, pero su rica herencia cultural y espíritu resiliente siguen siendo parte integral de su identidad nacional. Desde sus civilizaciones antiguas hasta su sociedad contemporánea, la historia de México es un testimonio de su legado perdurable y su continuo viaje hacia un futuro próspero e inclusivo. La historia de México es una crónica de resiliencia, innovación y transformación. Cada época, desde las civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos, ha contribuido al rico mosaico de la cultura e identidad mexicana. A medida que México sigue evolucionando, su legado histórico sirve tanto como una base como una guía, orientando a la nación hacia nuevos horizontes. Now, let's review the important words from the video. El tapiz. Tapestry. Antiguas. Ancient. Las épocas. Epochs. Los hitos. Milestones. Renombrados. Renowned. Las esculturas. Sculptures. La civilización. Civilization. El conocimiento. Knowledge. La astronomía. Astronomy. La escritura. Writing. La arquitectura. Architecture. La destreza. Prowess. Las estatuas. Statues. El dominio. Dominance. El explorador. Explorer. El grito. Cry. El virreinato.
Viceroyalty. La imposición. Imposition. La población indígena. Indigenous population. La fusión. Fusion. El mestizo. Mixed. Las iglesias. Churches. La explotación. Exploitation. La riqueza. Wealth. El movimiento. Movement. La rebelión. Rebellion. Las clases oprimidas. Oppressed classes. El líder. Leader. La independencia. Independence. El tratado. Treaty. El desafío. Challenge. La inestabilidad. Instability. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to leave a comment below if you have any questions, suggestions for future videos. And of course, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss an update. Hasta luego y feliz aprendizaje.